Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. El Evangelio según San Juan. Después de habernos presentado a Jesús en Caná de Galilea en una boda, eso fue en el norte, ahora nos lo presenta en el sur de Israel, en la región de Judea, que tiene como capital Jerusalén y que además era la capital de todo Israel. Jesús ha venido a la ciudad de Jerusalén porque estaba mandado en el libro del Levítico que todo varón mayor de los 13 años debía peregrinar 3 veces al año a la fiesta de Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos hasta la ciudad de Jerusalén. Ahora se nos da una indicación de la época del año en que se encontraba desarrollándose el tiempo. Se acercaba la Pascua de los judíos. La Pascua es la fiesta nacional de los judíos porque en ella se recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto y al mismo tiempo el nacimiento de Israel como una nación. Jesús ya había venido a la ciudad de Jerusalén en varias ocasiones, según el Evangelio de San Lucas. Lo presentaron y lo tomó en brazos Simeón. Después sabemos que se había perdido en el templo. Ahora, una vez más, Jesús está aquí como un peregrino para la Pascua de los judíos. Pero esta afirmación, esta sentencia, Pascua de los judíos, significa que en la época que el Evangelio de Juan fue escrito, ya había la Pascua de los discípulos de Jesús, la Pascua de los cristianos. Jesús llega como un peregrino a Jerusalén, entra al templo, que es la meta de esta venida, de esta peregrinación, y cuando se encuentra que en el templo están vendiendo víctimas para los sacrificios, bueyes, ovejas y palomas, todos son materia prima para los sacrificios. Esto estaba mandado en el libro del Levítico, pero estaban en un terreno que no deberían de estar usando. Había por lo menos 2 mercados exteriores al templo y finalmente los sumos sacerdotes habían autorizado que en el interior del templo, en la parte del atrio, estuvieran comerciando. Es justificable y se puede entender que estén vendiendo lo que se va a ocupar allí, pero deberían haberlo hecho
en la parte donde no interrumpieran el culto. Pero tenemos otra cosa más. Había allí cambistas. Estos personajes cambiaban las monedas. ¿Y por qué las cambiaban? Las cambiaban porque al interior del templo no podían introducirse monedas que tuvieran alguna imagen. Se permitían solamente unas monedas que eran de la región de Tiro, que no tienen ninguna imagen. Y Jesús a estos personajes los encontró allí con sus mesas. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a recoger mecates de los que llevaba la gente para entregar sus víctimas del sacrificio, fueran bueyes, ovejas o palomas. Naturalmente, los que usaban este tipo de cuerdas de mecates eran solamente los bueyes, las ovejas o incluso cabritos. Y una vez que los recibían los levitas o los sacerdotes, los desataban y tiraban esos mecates. Y fue con eso que Jesús se preparó una especie de látigo para echar fuera del templo las ovejas, los bueyes, incluso a los que estaban vendiéndolos. A los cambistas les volteó sus mesas con sus alteros de monedas, y aquellos que estaban vendiendo palomas recibieron una orden de parte de Jesús: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Es obvio que si tenían palomas debían tenerlas en jaulas, una jaula sobre la otra, y Jesús les da la oportunidad de que ellos las movilicen. No se entiende por qué razón no las derrumbó. Lo cierto es que les ordena que no conviertan en un mercado la casa de su Padre. En esta afirmación Jesús está haciéndoles saber que Dios es su Padre y que a Él no le agrada ese bullicio dentro de ese lugar, y menos el negocio. Los discípulos en ese momento se acordaron que el Salmo 69 decía: el celo de tu casa me devora. Y es esto lo que está sucediendo con Jesús. Cuando aparecen las autoridades, vienen y le preguntan a Jesús: ¿qué señal nos das de que tú tienes autoridad para actuar así? Para echar fuera del templo a los vendedores y actuar así con los cambistas. Y Jesús no rechaza dar un signo. Les dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Los judíos le dijeron: son 46 años los que se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Ese templo había sido comenzado entre el año 20 y 19 después de Cristo. Herodes el Grande había hecho este trabajo. A él le gustaba hacer edificaciones majestuosas, y eso significa que si contamos los años, el momento en que Jesús se encuentra en el templo es entre el año 27 y 28. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, no estaba hablando del templo tal cual. Pero esto lo pudieron descubrir los discípulos cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Se acordaron de esas palabras y eso les permitió creer en la Escritura y entender lo que Jesús había dicho. Este pasaje nos permite entender el respeto que Jesús exigía para el templo, la conciencia de ser hijo de Dios de parte suya, la petición del signo de parte de los judíos como un milagro. Pero el signo va a ser que Jesús morirá y resucitará al 3er día. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.